la Huerta en esto que es Opinión en Serio para todos ustedes. Y bueno, hoy voy a hablarles rapidito de lo que ocurrió hoy con el ministro Luis María Aguilar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sin antes celebrar el fallo que la segunda sala de la Suprema Corte pues, determinó de que pueda trabajar el INAI con cuatro ministros, y esto debido a el paro forzado, ¿sí? Que llevó a cabo, velado más bien diría, del presidente de la República para que ya no operara el INAI. Eso de la vida pública cada vez más pública, pues es parte del show mañanero para que se lo sigan tragando los que se creen el pueblo sabio nada más porque él lo dice, porque para él el pueblo sabio es el que le cree a él todo lo que dice, aunque la realidad demuestre todo lo contrario, ¿no? Entonces él habla de que la vida pública cada vez más pública, pero pues acá a ver cómo reservas esto, ¿no? Y aquí ya les había comentado la semana pasada de que lo mismo ha estado buscando López Obrador mediante su consejería jurídica, más bien yo ya le llamaría conserjería jurídica, si así yo ya la llamaría, de la presidencia, pues buscar que no se hagan públicas las declaraciones patrimoniales de los 23 ingenieros que participaron en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Y esto es muy interesante saber, para saber cómo ha evolucionado su patrimonio de estas personas. Máxime cuando se dio a conocer precisamente el uso de empresas fantasma para el aeropuerto de Santa Lucía. Sería lo adecuado, ¿sí? Pero bueno, qué bueno que el INAI va a operar, ¿sí? El INAI ya fue bastante tiempo, casi 5 meses, o no, 5 meses, un tantito más de 5 meses, inoperante el INAI, nada más por capricho de López Obrador, haciendo de lado por parte de Morena y de sus senadores, ¿sí? Haciendo de lado totalmente su obligación para nombrar a los comisionados del INAI. Por eso celebro yo la decisión, ¿sí? Celebro yo todo aquello que sí busque por lo que el propio López Obrador le ha prometido a los mexicanos: transparencia, honestidad, la debida rendición de cuentas de lo que se hace con el presupuesto de los mexicanos. Ya que el presidente no lo quiere hacer, celebro, ¿sí?, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine que pueda seguir operando el INAI a pesar de la detención deliberada de su trabajo del INAI por parte de López Obrador y todo su clan. Bueno, dicho lo anterior, el ministro Luis María Aguilar como que se quiso extralimitar. Aquí sí considero yo que se quiso extralimitar el ministro, pero no, hizo una propuesta, bueno, una propuesta pues que iba a hacer y que fue retirada de último momento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí?, en la segunda sala, que planteaba destituir al presidente de la República. ¿Por qué? Por un caso, una vez más, porque les digo, de que da lugar López Obrador, da lugar, y luego está chillando en las mañaneras de que él es la víctima, de que él es el que lo atacan, pero él es el que da lugar. ¿Y por qué? Porque faltó, una vez más, fue omiso ante su obligación de ratificar a una magistrada. Entonces de ahí viene todo este tema. Fíjense cómo él siempre da lugar, ¿sí?, porque es omiso, porque le hace, en pocas palabras, porque le hace al tonto. Y al rato, ay, él es la víctima, él es. Pero él mismo está provocando al ser omiso de sus deberes. Pero bueno, creo yo que no sé si se habrá dado cuenta de último momento el ministro de que del resbalón, así lo podría llamar yo, del resbalón, que no puedo entenderlo, o sea, no puedo entender que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya querido manejar un planteamiento que, si nos apegamos bien a lo que dice la Constitución, está fuera de lugar. Y voy a explicar por qué. Miren, vamos primero a la nota en cuestión, ¿no? Ministro Aguilar proponía a la Corte separar del cargo al presidente, a López Obrador, pero retiró su proyecto. Fíjense cómo estuvo. El ministro Luis María Aguilar Morales presentó ante la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto de resolución que proponía separar del cargo al presidente López Obrador en caso, esto vale la pena,
porque de segurito Obrador va a salir a decir, ya me quería destituir, ¿eh? Vean cómo son, vean cómo sí, está en contra de nosotros. No, pero fíjense, en caso de que o sea, Obrador, el presidente, se negara a cumplir una sentencia de amparo otorgada a una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para extender su mandato por 10 años. El proyecto de sentencia del amparo en revisión 386 diagonal 2023 estaba listado para votarse y resolverse el día de hoy en la segunda sala de la Corte, pero el ministro Luis María Aguilar Morales solicitó de última hora retirar el asunto. Así lo informó el ministro Alberto Pérez Dayán en su calidad de presidente de la segunda sala de la Corte. A pesar de que la decisión del ministro Aguilar Morales no tuvo ninguna explicación, nunca dijo por qué, normalmente estas determinaciones se toman en las reuniones privadas previas que se celebran antes de las sesiones públicas. Sin embargo, su determinación de retirar su propuesta de sentencia para separar de su cargo al presidente de la República coincide con las acusaciones que el gobierno de López Obrador difundió en su contra por supuestamente beneficiar al empresario Ricardo Salinas Pliego en varios litigios fiscales por un monto de 25 mil millones de pesos. Además, la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, anunció que la consejería, yo le llamo conserjería, y ya he explicado en programas previos por qué, ni siquiera es para meter un recurso como se debe, se los expliqué en un comentario de la semana pasada, ni siquiera para meter un recurso como se debe, pero bueno, por eso yo digo, ya más bien yo la llamaría conserjería jurídica de la presidencia, va a interponer una queja ante el Pleno de la Suprema Corte para que se revise la actuación del ministro Aguilar Morales, ya que tiene 8 meses que ejerció su facultad de atracción sobre los litigios fiscales relacionados con la empresa Electra, sin que hasta el momento haya presentado sus propuestas de sentencia para estos casos ante la segunda sala. Bueno, fíjense bien, la destitución. De acuerdo con el proyecto de sentencia que el ministro Aguilar había presentado en la lista de asuntos para resolverse y votar en la segunda sala, la destitución procedía en caso de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no presentara ante el Congreso de la Unión, un dictamen para ratificar en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por un plazo de 10 años a la magistrada María Bárbara Templos Vázquez. Al confirmar una sentencia de amparo a favor de la magistrada por la omisión del presidente para concluir su proceso de ratificación como magistrada, luego de que fuera evaluada positivamente por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el ministro Aguilar Morales pedía a los 4 miembros de la segunda sala aplicar el artículo 107 constitucional en contra del presidente de la República, en caso de no ratificar a la magistrada derivado de un amparo que ya se le había concedido. Incluso el proyecto del ministro Luis María Aguilar señalaba que aun cuando la ley de amparo no prevé sancionar al presidente de la República en caso de incumplir con una sentencia que concede la protección de la justicia a una persona o empresa, era necesario inaplicar dicha norma y aplicar de forma directa el artículo 107 constitucional en el párrafo que propone separar del cargo a cualquier servidor público que desacate una orden judicial. Fíjense. Así, mediante una interpretación constitucional, el magistrado Aguilar consideraba que sí era procedente separar del cargo al Ejecutivo Federal, ya que el artículo 107, ya que el artículo 107 de la Constitución no hace una excepción expresa del presidente de la República, cosa que es cierto. Pero ahorita les voy a decir lo que el ministro omite para haber hecho ese dictamen. Fíjense bien así fue como venía en el dictamen del ministro. Debe descartarse que la Constitución Federal no establece la limitación relacionada con el presidente de la República para el cumplimiento de la ejecutoria. Por lo tanto, esta segunda sala estima necesario que, en caso de que exista incumplimiento por parte del Ejecutivo Federal, en específico en lo relativo a ratificar a la quejosa para un segundo periodo en el cargo de magistrada, el juez del conocimiento deberá aplicar la prohibición establecida en la ley de amparo y aplicar directamente el artículo 107, fracción 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala el proyecto del ministro Aguilar. Con todo respeto para el ministro, ¿sí? No, yo no soy ministro, yo no soy juez,
pero me basta con leer tantito y comprender las cosas. Yo creo que por eso de último momento como que dijo, ah, caray, pues la regué, ¿no? Dice así, de acuerdo al planteamiento del ministro, que sí era procedente separar del cargo al Ejecutivo Federal, ya que el artículo 107 de la Constitución no hace, ojo, no hace una excepción expresa del presidente de la República. Con todo respeto, el artículo 107, si bien no hace, como dice el ministro, una excepción expresa al presidente de la República, quien sí hace la excepción es la propia Constitución. Porque hoy en día, solamente hay dos formas de destituir al presidente de la República. Una es la revocación de mandato y la otra es el juicio político. Así de sencillo, el juicio político. ¿Sí? Y si quisieran sancionar penalmente al presidente de la República, de acuerdo a lo que dice la Constitución, se le tiene que acusar en el Senado al presidente de la República. O sea, en pocas palabras, no hay en la Constitución una facultad, o sea, la Constitución no le da ninguna facultad a la Suprema Corte de Justicia para destituir al presidente de la República. Son claras las vías constitucionales para la destitución del presidente. Y no está la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ninguna de ellas, en ninguna de las dos que hay actualmente. Entonces, cuando la Constitución, yo creo que esto se le ha de haber barrido al ministro, no sé, pero si la Constitución te está diciendo claramente cuáles son las vías para proceder a la destitución del presidente de la República, el que este artículo 107 no haga la excepción al presidente ya está de más. O sea, está de más. Yo sé que muchos atribuyen, y así mismo también lo dice la nota, ¿sí? Que pues es coincidente que este caso se haya dado después, a raíz de las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho, injustificadas por cierto, acusando al ministro de guardar en el escritorio. O sea, fíjense que nada más el dolo con el que maneja las cosas el presidente en sus mañaneras. En sus mañaneras claramente él expuso, el presidente expuso, ¿sí? Que es que ha guardado el expediente. Sin embargo, eso no dice el planteamiento de la secretaria de Gobernación que se presentó o que se va a presentar. No dice eso de que guardó en su escritorio. O sea, no dice eso. Entonces, allí es donde uno debe de ver bien las cosas como son. O sea, ver bien las cosas como son. Porque miren, no nada más lo digo porque sí, porque yo sé que muchos son muy buenos para empezar a decirme a mí de cosas, ¿no? Miren aquí lo que expuso quien fuera la secretaria de Gobernación al inicio del gobierno de López Obrador, Olga Sánchez Cordero. ¿Sí? Por aquí lo tengo, déjeme ver si lo puedo encontrar para presentárselos de volada. ¿Sí? Es interesante lo que dice, porque ella fue ministra, ¿sí? Y ella pues sabe de esto. Entonces déjeme ver a ver si lo encuentro. Bueno, aquí me parece que aquí lo tengo. Fíjense bien, aquí se los voy a presentar porque a diferencia, siempre se los he dicho, a diferencia de López Obrador, yo sí presento evidencias de lo que opino. Fíjense bien, Poder Judicial no actúa por consigna, dice Sánchez Cordero tras acusación contra el ministro. Fíjense bien, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro y senadora de Morena, actualmente, dijo que el Poder Judicial no actúa por consigna porque no va en busca de asuntos que resolver. Luego de que Luis María Aguilar fuera acusado por el presidente López Obrador de retrasar el caso de una empresa deudora de impuestos. Todo el Poder Judicial resuelve a instancia de parte. No va buscando los asuntos por todos lados, a instancia de parte. Y tiene que, a instancia de parte, resolver.
tiene que haber una resolución judicial. Las resoluciones judiciales no necesariamente gustan, pero son resoluciones judiciales. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con resoluciones judiciales, señaló la ex secretaria de Gobernación. Por la mañana el presidente cuestionó el actuar del ministro, ya lo sabemos, quien ha archivado por 8 meses, eso dice el presidente, el caso de una empresa que debe al fisco 25 mil millones de pesos. Ya sabemos, en su conferencia de prensa matutina también comentó que el mandatario, que es el mismo ministro que concedió la suspensión para que no se repartan los nuevos libros de texto en Chihuahua y en Coahuila. Al respecto, Sánchez Cordero descartó un cobro de facturas a Aguilar por sus resoluciones contra los libros de texto y recordó que fue ministra 21 años. Nosotros como juzgadores actuamos siempre a petición de parte. No estamos sacando las resoluciones sin que haya una accionante para resolver. Entonces, como dice la Constitución, hay una división de poderes. Hay juicios que se van ventilando en las instancias judiciales. Hay competencias claras de diversa sorte y de los demás tribunales. Es una resolución judicial en aras de una separación de poderes. Al final del día es una resolución judicial. Y hay veces que las resoluciones judiciales, como lo acabamos de ver ahorita, no necesariamente gustan. Y hay un perdedor y hay un ganador, insistió. Aclaró que en el caso de la empresa que dejó de pagar impuestos, hay una suspensión nada más. Ojo, hay una suspensión nada más. Esta suspensión es impugnable. Ya impugnó la Consejería Jurídica y vamos a esperar qué dice el Pleno de la Sala o el Pleno de la Suprema Corte sobre esta suspensión, porque al final del día todas las resoluciones son impugnables hasta que llegan hasta la última instancia, que es el Pleno de la Suprema Corte o el Pleno de las Salas. Así. ¿Sí? Ahí está el asunto. Dice, Armenta pide a Aguilar resolver amparo de empresa. Por otra parte, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, pidió que a la brevedad el ministro resuelva el amparo en revisión interpuesto por una empresa que supuestamente ha impedido el pago de 25 mil, y le pusieron aquí 25 millones de impuestos, no que son 25 mil, pero bueno. Este es interesante también porque pidió a la brevedad, fíjense, pidió que a la brevedad el ministro Aguilar resuelva el amparo. Está diciendo, lo está explicando Olga Sánchez Cordero, pues. Es una resolución que tiene que dar la sala. Entonces, nomás lo dejo aquí porque les digo, la secretaria de Gobernación en el oficio que envió para esta queja del ministro Aguilar, en ninguna parte dice lo que el presidente está diciendo en la mañanera. El presidente en la mañanera está diciendo que el ministro guardó en su escritorio el caso para no resolverlo. Eso es lo que está diciendo el presidente en su mañanera. Sin embargo, lo que se envía como queja por parte en este caso de la secretaria de Gobernación, no dice nada de eso de que lo guardó, sino precisamente se hace la solicitud, por decirlo así, de que se resuelva ese asunto. Pero fíjense cómo una cosa es lo que se dice en las mañaneras y otra cosa, ¿sí?, es la realidad, ¿sí? Déjenme ver si la encuentro. A ver si lo encuentro. A ver si me encuentro para que lo vean. Miren, aquí está. Aquí la tengo. Y ahí está bien todos los cambios que hice ahorita para buscarla. Fíjense. Presentarán queja contra el ministro Aguilar. Fíjense bien. La secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, anunció que el gobierno de México presentará una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el ministro Luis Aguilar por retrasar un caso de evasión de impuestos de más de 25 mil millones de pesos durante 8 meses. Por su parte, el presidente López Obrador cuestionó que el juez Aguilar Morales no haya resuelto el caso. ¿Dónde está la justicia pronta y expedita, no?
Luis María Morales es el mismo ministro que concedió una suspensión provisional al gobierno de Coahuila para frenar la entrega de los nuevos libros de texto gratuito. Pero es que han violado de manera flagrante a la vista de todos, de quien sea. Los libros de texto gratuitos son ilegales, han violado la Ley General de Educación, ¿sí? Han violado la Ley General de Educación, punto, ¿sí? Entonces, fíjense, déjenme ver aquí. No, esto lo quería conocer el presidente, pero déjenme ver. Concedió, pues dice la secretaria, este es un anunció que el gobierno, ¿no? Por retrasar, o sea, acusan, según eso es lo que aquí se está diciendo, ¿no? Pero déjenme ver, por ahí está la que les decía, a ver si la encuentro. Que había visto una en donde venía lo que se va a denunciar de esto, ¿no? Pero no más que ahorita no la encuentro, aguántenme tantito. A ver, déjeme ver. Ok. No es lo mismo. Miren, aquí, por ejemplo, aquí vean esta nota, lo que dice aquí al respecto. Fíjense bien. El procurador fiscal de la Federación, Arturo Medina, informó que el gobierno federal presentará una queja en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, fíjense, por la supuesta, fíjense, lo que está diciendo el procurador fiscal, por la supuesta actuación omisa del ministro en el caso de una gran empresa que debe 25,000 millones de impuestos. Al presentar el informe quincenal de seguridad en la conferencia de prensa de López Obrador, el procurador fiscal acusó que la actuación del ministro Aguilar ha retardado que esos recursos regresen a las arcas públicas. Explicó que una gran empresa, pero fíjense, sin decir la empresa, se trata de Electra, del Grupo Salinas. Explicó que una gran empresa dejó de pagar impuestos por más de 25,000 millones de pesos y, abusando de su gran estructura corporativa, la firma ha operado estrategias legales para retrasar una sentencia que lo obliga al pago de impuestos. Bueno, aquí lo interesante es esto, fíjense. Aquí mismo lo plantean como una supuesta. ¿Sí? O sea, digo yo para que se vaya viendo, pues, la tomada de pelo de todo esto. Porque el presidente asegurando que lo guardó en su escritorio. Sí. ¿Sí? ¿Será cierto? O sea, ya a la hora de lo que se presenta, ya es otro el boleto, ya es otro el cantar. Entonces, bueno, déjenme nomás ver si encuentro Secretaría de Gobernación. A ver si lo encuentro por acá. A ver, creo que aquí tengo otra. Nos puede ayudar todavía más. El gobierno de México presenta la queja. No, pues es lo mismo que se va a presentar la queja. Adelanta queja contra el ministro. Se indicó. A ver, bien. Gobierno de AMLO adelanta queja contra ministro en la Suprema Corte. Se indicó que la empresa señalada debe impuestos que fueron fiscalizados de 2010 a 2012 y cuyo monto asciende a 25,000 millones de pesos. Sin embargo, a 13 años del adeudo, ha solicitado en más de una ocasión la atracción de su caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los 25,000 millones de pesos no han podido ser recuperados, acusó el gobierno de López Obrador, quien también señaló que la empresa de talla nacional cuenta con una gran estructura corporativa y ha logrado impugnar y retrasar la emisión de la sentencia. No obstante de que ya existe jurisprudencia y antecedentes procedentes de que el tema tiene que ser resuelto como lo han resuelto ya los tribunales colegiados por distribución de competencia, conforme a nuestra Constitución, estos 25,000 millones de pesos no han podido ser
no han podido ser recuperados, ¿no? Pero bueno, eso es lo que cuestiona, a ver, bueno, no la encuentro, ahora sí que se las queda de ver esa, porque la había leído, pero ahora resulta ser que no la encuentro, ¿no? Es el ministro. Ya hasta me retrasé con esto, ¿no? Pero bueno, es que en todas manejan casi lo mismo, pero yo había visto de esto, pero ya no lo encuentro. Ujú. Bueno, aquí está lo que presentará. Entonces me dice que presentará, el gobierno denuncia. Ujú. Bueno, pues ahí está. Bueno, no importa. No importa, pero al final de cuentas una cosa es, vuelvo a repetir, ¿no? Una cosa es decir que lo guardó en su escritorio y otra cosa es lo que ya también manejan, que supuestamente está retrasando, él, así, él supuestamente está retrasando. Pues bueno, ya hace alguna complicación. Bueno, está bien, pero bueno, a raíz de todas estas críticas ya se llegó a manejar la idea de que es por eso. Yo creo que más bien es que fue un error, que a tiempo, no sé si alguien tenga asesores o alguien le dijo, ¿sabes qué? Es que esto no va así. Es que esto no va así porque no es necesaria la excepción en el artículo 107, porque la Constitución establece las vías constitucionales para la separación del cargo del presidente y en ninguna de ellas está la facultad de la Suprema Corte. En ninguna de ellas, nada más son dos. Yo creo que al ministro se le fue la mano, considero yo que se le fue la mano, considero yo que hizo una interpretación que estaba fuera de lugar desde mi punto de vista, ¿sí? Porque no es necesario que haya la excepción al presidente en el artículo 107, puesto que en la Constitución son claras las vías constitucionales de destitución. Entonces, no hay facultades para hacerlo así. No lo puede hacer. ¿Sí? No lo puede hacer. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede destituir al presidente de la República. Tiene que haber un proceso en el que va el juicio político. Y la otra opción, que ya la sabemos, que es la revocación de mandato. De ahí en fuera no hay otras formas constitucionales para destituir al presidente. ¿Sí? Y bueno, pues ahí está el asunto, ahí está lo que dijo también Olga Sánchez Cordero, ¿sí? Que también ahí está otro asunto, y fíjense, es senadora de Morena y todo. Imagínense, vuelvo a recalcar lo que vengo planteando desde hace tiempo. ¿Cómo estará de gachito el mecate que hasta gente de Morena está saliendo? Está saliendo a hacer señalamientos de lo mal que están las cosas en la 4T y de los equivocados señalamientos del presidente de la República, como en este caso al ministro. Así, nada más. Ojalá que López Obrador presentara pruebas y que hiciera las cosas como se debe. Así. Dice que el ministro no es honesto, presente las pruebas y se acabó. Porque si no, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Es justo que México tenga que México tenga un gobernante. Que la única forma de justificar las pésimas decisiones de su gobierno sea estar golpeteando y echando culpas por todos lados. Él dice, él es muy bueno para decir, no, es que nomás están buscando las podridas. Pues el problema es que hay podridas. Además, ese es el único problema. Ese es el verdadero problema, que hay podridas en su gobierno, que no debería de haber. Tan fácil como eso. De ahí en fuera todo lo demás, simplemente show, atole con el dedo y párale de contar. Así. Fíjense en el planteamiento del auditor, ¿no? O sea, supuesto, pero el presidente lo da por hecho y lo guardó en su cajón. ¿Qué pruebas ha presentado de que lo guardó en su cajón? Ya presentó una fotografía del escritorio del ministro y que allá en su cajón está guardado el expediente, como si un expediente fuera cosa de que cabe en un cajón. Perdón, o sea, perdón. Si me estás hablando de un expediente de tantos años, de los impuestos de tantos años, yo dudo que ese expediente así nomás quepa en un cajón. Debe de caber en un archivero, pero no en un cajón de su escritorio.
que ahí lo tenga. Yo eso lo dudo mucho. ¿De qué tamaño son los expedientes? Y más cuando se trata de un caso como este caso del pago de impuestos de años, que ha pasado por diversos amparos y todo eso. Pues imagínate, si va a ser el expediente así en un foldercito para meterlo en su cajoncito, ya nomás falta que lo dijera que lo tiene guardado en su cartera. Patético. Bueno, gracias amigos por haberme acompañado aquí en este comentario. Estén pendientes del próximo, ¿sí? No olviden dejar su like, suscribirse a este canal YouTube y darle clic a la campanita, dejar sus comentarios en todos los videos, seguirme en mi cuenta de X, @elbote, y también todos los que quieran apoyarme para que siga este programa, esta opinión en serio. Ahí en la descripción del video les dejo las opciones. Gracias a todos por su atención, ¿sí? Gracias a todos y que Dios me los bendiga. Nos vemos, amigos.